Hola a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Continuamos aquí en esta serie de reflexiones relacionadas a la Navidad. Estamos leyendo Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Y en esta historia que narra Mateo hay una pregunta central. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Dónde está el rey? Y hay varias maneras en que esta pregunta se responde en la narración de Mateo. La primera tiene que ver con los magos. Es una actitud de búsqueda, de adoración. Pero hay otra forma de responder a la pregunta, ¿dónde está el rey? Y entonces, esta es la actitud de Herodes. Una actitud cruel y una actitud de hipocresía. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sabes que la palabra turbar describe una acción de ser removido desde las entrañas? Es como cuando usted quiere licuar o preparar algo en su licuadora. La enciende y se mueve, se revuelve, se agita con fuerza. Eso es lo que le pasó a Herodes. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que Herodes, a él se le conocía como Herodes el Grande. Él estaba reinando en Jerusalén y reinó aproximadamente entre el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. El Senado de Roma le había dado el título Rey de los Judíos, pero él se había puesto el Grande. Y era tal su empecinamiento por el poder que él eliminó a todos los posibles obstáculos que pusieran en peligro su reinado. De tal manera que Roma lo sabía y los judíos lo sabían, él era un rey sanguinario, tirano, era grande, no solo en su ego personal, también en su crueldad, en la forma en cómo trataba a las personas. Por eso dice que el rey se inquietó mucho al oír esto, porque él era un rey desconfiado y temía que en algún momento su poder se pusiera en peligro. Imagínense, si vienen los magos de Oriente, que pertenecen a otra cultura, a otra sociedad, diciendo que ha nacido el rey de los judíos, Herodes se va a preguntar, ¿otro rey? Pero si yo soy el rey, ¿quién me quiere destronar? Claro que al pueblo no lo quería como tirano ni como explotador que era, y en cualquier momento el pueblo se iba a sublevar para destronarlo. Así que Herodes tuvo miedo, se preocupó. Dicen los historiadores que Herodes era tan cruel que él mismo había condenado a muerte a 3 de sus hijos, los mayores, porque él pensaba que cualquiera de ellos 3 podía ser una amenaza para su reinado. Augusto César dijo en una ocasión, más vale ser cerdo de Herodes que su hijo. Era un rey cruel y también hipócrita, porque le dice a los magos, vayan y avísenme para que le adore. Y pareciera que Herodes
está impulsado a hacer algo. Parece que Herodes está interesado. De hecho, él convoca a los principales sacerdotes y a los escribas. No lo dice la historia de Mateo, pero quizá él mismo proveyó más recursos para que estos magos continuaran su camino. De hecho, los alienta a que continúen para encontrar ese rey que había nacido. En un momento dado, los magos quizás hasta pudieron pensar, oh, Herodes es uno de los nuestros. Él también está interesado en conocer de ese Jesús. No, pero no puede ser posible. ¿Cómo es que siendo rey de los judíos y conociendo lo tirano y lo cruel que era Herodes, tendría intenciones de ir a adorar al rey? Un dato interesante aquí es que Belén de la ciudad de Jerusalén está solamente a 9 kilómetros de distancia, muy cerca. ¿Por qué no enviar soldados? ¿Por qué no enviar mensajeros a Herodes en persona? ¿Por qué no Herodes usar su poder que tenía dentro del reinado para ir y saber qué es lo que había ocurrido si el rey había nacido? Bueno, es que él quería usar a los magos y él no quería involucrarse. Por eso hipócritamente mandó a los magos como espías en beneficio de sí mismo. Mostró un sentimiento que no tenía, un interés que en su mente realmente no existía, en lo más mínimo. Él no quería saber acerca de ese rey que había nacido. Solo estaba pensando cómo eliminar ese posible obstáculo para su propio reinado. Dentro de sus planes, por supuesto, estaba matarlo. Era un peligro que un rey se levantara siendo el mismo rey. No había querido compartir nada ni con sus propios hijos. ¿Cómo lo haría con un extraño? ¿Cómo lo haría con un nuevo rey que no conoce? ¿Por qué hacerlo ahora? Detrás de esa aparente máscara de interés encontraba una actitud en realidad hipócrita y cruel. Déjame decirte que en el mundo de hoy la sociedad está llena de Herodes. La actitud con la que la sociedad en general celebra la Navidad es como la de Herodes. ¿Quién no sabe que un rey ha nacido? ¿Quién no ha recibido la tarjeta de regalo de parte de Dios que un rey ha nacido? La mayoría sabe la noticia, pero la sociedad recibe la noticia no como los magos que buscaron para adorar a ese rey. Recibe la noticia con hipocresía, sí con cierta alegría, sí con cierto gozo, cierta búsqueda de felicidad, pero al mismo tiempo hay una profunda crueldad. Déjeme lo explico así, el mundo parece celebrar con júbilo el nacimiento de Jesús, pero no se interesa en Jesús. Parece celebrar con mucha alegría todo lo que está alrededor de la Navidad comercial, popular y familiar, pero no quiero comprometer en nada sus intereses personales en relación a ese rey que ha nacido. Sí es un tiempo para meditar, para ponerse a cuentas, restaurar relaciones, portarse bien, abrazar, besar, regalar, pero no tiene que ver necesariamente con mi relación con Dios. Al fin que se pasará. Esto es cada año. De hecho, la realidad se vive después, el 26 de diciembre, inicios de enero, pasa el tiempo de Navidad. Y el nacimiento, por quien era un pretexto para celebrar, ya nadie quiere hablar de él. Hablar de Jesús en febrero o en mayo es estar fuera de época. De hecho, la sociedad para aquel entonces estará celebrando otra cosa. Porque el verdadero motivo de la Navidad solo fue usado, solo fue utilizado para deleitarse. Este es hipócrita. Pero de ello se pasa la crueldad. Porque una vez que pasa el tiempo de Navidad, el mundo clama, matemos a Jesús, saquémoslo de nuestra vida, continuemos con nuestra vida de placer, ya llegará la otra época de Navidad para celebrarla. Déjame continuar con mi vida, Dios. ¿Dios? ¿Cristo? En diciembre, en el pesebre. Se ha criticado a través de la historia a Herodes por su mala manera de proceder, pero la verdad es que la actitud del mundo es similar. Y lamento decir que la actitud de muchos cristianos es muy parecida. Navidad por un mes, Navidad por un día, Navidad familiar, Navidad popular, Navidad comercial, Navidad regalos. Después, continuemos como si nada hubiera ocurrido.
Es de la Navidad sin Cristo que Herodes celebró. Es la Navidad sin Cristo que el mundo celebra. ¿Cuál es tu actitud en esta Navidad? ¿De adoración? ¿De menosprecio? ¿No será que estás celebrando la Navidad sin Cristo? Porque déjame decirte que la sociedad así lo hace. La Navidad se celebra sin Cristo. Un entrevistador de televisión un día caminaba por las calles allí en Tokio, una ciudad enorme. Claro, en una época donde no había pandemia, que al igual que en Estados Unidos son ciudades donde las compras navideñas son un gran éxito comercial. Entonces el entrevistador por las calles encontró a una joven y le preguntó, oye, ¿cuál es el significado de la Navidad para ti? Y la joven se quedó pensando por un momento y sonriendo dijo, la verdad no sé. ¿Qué no es el día que Jesús murió? Y sabes una cosa, había algo de verdad en su respuesta. Porque la Navidad, para la gran mayoría de la gente, es el día que Dios murió. La Navidad existe, pero no por Jesús. De hecho, la mayoría de la gente celebra la Navidad sin Cristo. Hace algunos años el New York Times destacó una encuesta. Entrevistaron a miles de americanos y en la encuesta decía que el 90% celebran la Navidad. 90% de las personas entrevistadas decían que celebran la Navidad. Pero ¿sabes qué fue lo sorprendente? Que el 55% de los que celebran la Navidad decían que la celebraban como una fiesta cristiana. Solo el 55% del 90% de entrevistados dijeron que esta era una fiesta cristiana. Y la pregunta es, ¿y el otro restante por ciento? ¿Qué están celebrando? Bueno, están celebrando la Navidad al estilo de Herodes, sin Cristo. Sin Cristo, sin Cristo. Por favor, borra esto de tu mente. No hay Navidad sin Cristo. Él vino a este mundo por ti y por mí. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es la esencia de la Navidad. Su venida y su sacrificio es la razón por la que tenemos esperanza y celebramos el recuerdo de su nacimiento y tenemos la posibilidad de recordar su muerte y que vendrá otra vez. Diga no a la Navidad sin Cristo. Cristo es la esencia de la Navidad.